Queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos gozamos una vez más en poder estar juntos en el Espíritu y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de la meditación de su palabra, que es tan importante para nosotros. Un domingo más, y de esta manera que hemos encontrado, vamos a orar, a presentar este tiempo al Señor y luego meditar en su palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque no nos has abandonado, porque eres fiel, porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, has estado con nosotros en los peores momentos y hoy podemos decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, como decía antes, y te presentamos este tiempo. Señor, abrí los ojos de nuestro entendimiento, revelá tu palabra a nuestros corazones. Espíritu Santo, te damos el primer lugar. Tú eres el Señor y te damos el primer lugar para que nos hables y nos guíes a Cristo. Gracias por mis hermanos y te pido ahora que en cada lugar, en cada hogar donde están viendo este video, Señor, que hables a sus corazones, que tu Espíritu Santo obre poderosamente a través de tu palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios. Qué bueno es contar con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y la semana pasada meditábamos, entre otras cosas, sobre lo que significa ser iglesia y que somos iglesia si Cristo está en el centro. También pensábamos en la iglesia como en una gran orquesta que ejecuta una sinfonía, la cual está dirigida por el gran director que es Cristo el Señor. Y siguiendo un poco con esta ilustración, pero también tomando algunas preguntas que algunos jóvenes me hicieron, quisiera tal vez tomar unos domingos, empezamos hoy, seguiremos el próximo y veremos cómo se va desarrollando, para meditar sobre cómo es que Dios nos habla o cómo escuchar la voz de Dios. Decíamos que el domingo pasado decíamos que la orquesta puede sonar de forma armoniosa si cada instrumento obedece las órdenes del director de orquesta. Por esto es tan importante tener en claro cómo es que Dios nos habla y cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Esta semana, creo que, los primeros días de la semana, no recuerdo si lunes para martes o martes para miércoles, tuve un sueño y en ese sueño el Señor traía a mi mente los primeros versículos del libro de Hebreos. Es un pasaje que muchos hemos aprendido de memoria y dice así, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué pasaje tan precioso, tan importante. Y vemos que estos 3 versículos de cómo comienza Hebreos nos hablan en primer lugar de quién es Jesús, de cuál fue su obra a nuestro favor, nos hablan de su deidad, nos hablan de su actual posición y también nos habla de cómo es que Dios habló al ser humano a través de la historia. El versículo 1 nos dice que Dios le habló al ser humano muchas veces, es decir, repetidas veces, vez tras vez, y lo hizo de muchas maneras. Es decir, no solo habló Dios a través del tiempo, a través del paso del tiempo, sino que también utilizó distintas maneras de comunicarse. Si por ejemplo vemos en el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 8, en este pasaje, Números 12, versículos 1 al 8, decía, en este pasaje tenemos como, digamos, personajes a María, la hermana de Moisés, a Aarón, también hermano de Moisés, y a Moisés, y por supuesto, al Señor. Y parece ser que María y Aarón habían estado murmurando de Moisés y habían dicho, solamente Dios habla a través de Moisés, ¿no también habla o ha hablado a través nuestro? Entonces Dios, que escucha todo, dice este pasaje, estoy haciendo un resumen, los llamó para que los 3 vayan al tabernáculo de reunión. Y se presentaron los 3, María, Aarón y Moisés. Y entonces Dios descendió en una nube, como habitualmente lo hacía, y se puso a la puerta del tabernáculo y les habló diciendo, oíd ahora mis palabras. Esto está en el versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Y termina ese versículo 8. ¿Por qué pues, hablándole a María y a Aarón, por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero más allá de el hecho de lo que estaba pasando en este pasaje, vemos que el Señor hablaba en ese tiempo a algunos escogidos sobre quien había reposado su espíritu y les hablaba directamente o por medio de sueños y visiones. Pero al resto del pueblo,
por eso habla profeta del Señor, al resto del pueblo, Dios les hablaba a través de estos profetas de Dios. Así que tenemos una forma de comunicarse de Dios a través de la historia, y lo vemos así a través de todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor escogía varones, mujeres, a quien ungía con su Espíritu Santo, y a través de ellos hablaba al resto del pueblo. De ahí viene esta figura del ungido de Dios, que se ha, digamos, traspolado, se ha vuelto como si en este tiempo también tendría que ser así. Y vamos a ver que en este tiempo es distinto. Volviendo al versículo 2 de Hebreos capítulo 1, vemos que el tiempo en que Dios utilizaba, digamos, intermediarios para hablar al pueblo, se terminó cuando Cristo Jesús, su Hijo, vino. Porque, ¿qué dice? Volvemos a leer versículo 1 y 2 para estar en contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a sus antepasados, le está diciendo aquí. Les ha hablado a sus antepasados por medio de los profetas. En estos postreros tiempos, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por su Hijo. ¿Sí? Aquí vemos entonces que hasta que Jesucristo vino, Dios hablaba a través de profetas, de enviados, de personas que Él escogía. Pero cuando Cristo vino, Dios habló de otra manera. Un detalle que me parece importante señalar es que hasta que el Señor Jesús vino, el mensaje y el mensajero eran dos cosas distintas. Es decir, por ejemplo, Moisés era una persona escogida por Dios que obviamente tenía características, habla de él como la persona más mansa de la tierra, habla que era fiel en toda la casa de Dios, pero también era un hombre y tenía sus errores. Y entonces tenemos al mensajero y tenemos el mensaje que Dios le daba a este hombre, y este hombre transmitía de parte de Dios. Pero en Cristo, el mensaje y el mensajero son lo mismo. Cristo es el mensajero de Dios y es el mensaje de Dios. En las traducciones puede variar, pero en general dice el versículo 2: en estos postreros días, en estos últimos días, en estos postreros tiempos, Dios ha hablado por su Hijo o por el Hijo. Pero lo correcto, tal vez, en el original griego dice, nos ha hablado en el Hijo, en su Hijo. No dice por el Hijo o por su Hijo, sino dice en su Hijo, en el Hijo. Está haciendo una diferencia. Una cosa es enviar el mensaje a través de alguien o enviar el mensaje en esa persona. Aquí es claramente Dios diciendo que el mensaje es Cristo. Es más, si vemos el Evangelio, vemos las palabras del Señor. Cristo mismo dijo de sí, por ejemplo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y sigue, ¿no es cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que Jesús mismo está diciendo que el mensaje de Dios, es decir, la verdad de Dios, es Cristo, era Él. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, que da vida a los hombres. El agua, Él se identificó, Él dijo, yo soy el mensaje. De alguna manera fue lo que dijo Cristo. Y podemos seguir viendo esto. Entonces vemos que en Cristo, permítanme repetir algunas cosas, termina una forma de comunicación entre Dios y su creación, y en Cristo comienza una nueva era, un nuevo tiempo donde Dios se da a conocer de otra manera, de una forma plena. Se da a conocer en primera persona, no a través de intermediarios, sino que se da a conocer en su Hijo, quien es Dios mismo. Como dice también aquí en Hebreos, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él está diciendo que Él es Dios. Como dice Colosenses, hablando de Cristo, porque Él es la imagen de Dios, dice, porque en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. El deseo de Dios de darse a conocer personalmente, individualmente a cada persona, a cada ser humano, se da en primer lugar en Cristo. No solo a través de Él, sino en Él, como ya lo dije. Y cuando Él ascendió, cuando Él dejó esta tierra, ¿qué dijo? Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo, pero si me voy, enviaré a otro como yo, enviaré al Paracleto para que esté con ustedes y en ustedes. Eso está en Juan capítulo 14, capítulo 16. Y dice, y Él los va a guiar a toda la verdad, porque tomará de lo mío, decía el Señor, y os lo hará saber. Decía entonces, cuando Él ascendió después de resucitar, nos dejó al Espíritu Santo, envió, ¿cuándo lo envió, no? Vemos en Pentecostés. ¿Para qué? Para que este Espíritu Santo de Dios, que es Cristo mismo, que es Dios mismo, siga este ministerio de darse a conocer a cada uno, de revelarse. Revelarse, que significa darse a conocer personalmente a cada ser humano. Qué maravilla es entender que Dios, en su infinita bondad y gracia, preparó todas las cosas para que hoy nosotros podamos de primera mano escuchar la voz de Dios, conocer su persona, conocerlo a Él, poder contemplar, como dice otro pasaje que vamos a ver. Y esto que de alguna manera estamos planteando en este domingo, estaba profetizado. Si ustedes anotan, no vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero si ustedes anotan, por ejemplo, Jeremías 31, 33 al 34, ahí habla que dice que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y que la ley ya estaría en la mente y en el corazón de las personas y que Dios sería ese Dios personal y que ninguno le diría al otro, mira,
conoce al Señor, porque todos lo conocerían de una forma personal y que Dios no se acordaría más de nuestros pecados. Eso está en Jeremías 31, 33 al 34. Y en Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, también está profetizado que la venida, el derramamiento del Espíritu Santo, y donde dice de que sobre toda carne iba a ser derramada, y que los hijos y las hijas y los ancianos y los siervos y las siervas podrían ver visiones, soñarían sueños. Es decir, vemos en estos dos pasajes, tanto de Jeremías 31, 33 al 34 y Joel capítulo 2, 28 al 32, cómo el Señor, por medio de sus profetas, profetizaba, anunciaba otra forma de darse a conocer. Porque como buen padre pensaba, Dios no quiere intermediarios, sino que en su corazón estaba el relacionarse directamente con sus hijos. Y que cada uno de sus hijos tendrían, fíjense, las mismas experiencias que en otro tiempo eran para unos pocos. Porque habla de ver visiones, de soñar sueños, de tener en el corazón la palabra de Dios. Y esto era en otro tiempo para algunos pocos, pero en estos postreros días, a través de la obra de Cristo y a partir de su obra, hoy todos nosotros, por medio de su Espíritu Santo, podemos conocer a Dios de una manera personal, tener el testimonio en nuestro interior de quiénes somos, de quién es Dios para nosotros, y tener también su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. En 2 Corintios capítulo 3, versos 14 al 18, allí Pablo le está hablando que lamentablemente el pueblo de Israel todavía seguía embotado y seguía tratando de relacionarse con Dios a la vieja usanza, digamos, y tenían como un velo que no les permitía conocer a Dios. Pero dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se le quitará. Porque el Señor, estos versículos los conocemos bastante, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17, porque el Señor, o sea, Jesucristo, nuestro Señor, es el Espíritu, son lo mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, aquí, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para escuchar la voz de Dios, libertad para relacionarnos con Él, libertad para que Él nos hable y libertad para que nosotros le escuchemos y le sigamos. Y el versículo 18, maravilloso versículo 18, nos plantea una forma de escuchar la voz de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto lo vamos a profundizar los próximos domingos, pero vemos cómo el Señor, a través de su Espíritu que está en nosotros, nos permite contemplar, digamos, entrar en contacto con su naturaleza divina
tener, digamos, ese nexo de comunicación que es el Espíritu, y que a través de él podemos contemplar su gloria, podemos contemplar su persona, sus atributos, y ir conociéndolo, y a medida que lo vamos conociendo y vamos escuchando su voz y vamos contemplando su persona, vamos siendo transformados. Como verán, hay mucho para sacar y hablar, pero quisiera por lo menos puntualizar algunas cositas para terminar esta primera parte. Primero, a través de la historia, Dios se fue revelando, es decir, mostrando poco a poco, pero la culminación de esta revelación, de este darse a conocer al hombre y la mujer, al ser humano, ¿dónde está? ¿Cuál es? Esta culminación está en Cristo. Segundo punto, que Cristo no es solo el mensajero, sino que Cristo es el mensaje de Dios. Esto quiere decir que importan sus palabras, es decir, su mensaje, pero de la misma manera también importa su vida, sus acciones, lo que él hizo. Por eso él se diferenciaba con los escribas y fariseos, porque le dijo que ellos se habían sentado en la cátedra de Moisés, y entonces le decía al pueblo: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. Él se estaba diferenciando porque Cristo sí nos mostró no solamente una forma de vivir con su mensaje, sino con su vida, con sus acciones. Por eso es tan importante conocer la vida de Cristo, meditar en lo que Él hizo, cómo Él se movió, no solamente en lo que Él hizo, sino en cómo lo hizo. Y esto lo hace el Espíritu Santo a nosotros leer los Evangelios, a nosotros conocer la vida de Cristo. Tercer punto, la revelación de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros está en Cristo. No es necesario otra revelación. En Cristo se selló la revelación de quién es Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es Dios que se dio a conocer. Tenemos que profundizar en conocer a Cristo para conocer a Dios. Y cuarto punto, hoy Cristo está en nosotros por su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos guía a la verdad, nos habla a nuestro espíritu. Es su Espíritu en nosotros el que nos va a revelar a Cristo y Cristo al Padre. Así dice también Cristo mismo, porque dice que Él se maravillaba porque Dios se había revelado a los que eran como niños y que Dios se había dado a conocer a Cristo, o sea, que Dios conocía al Hijo y el Hijo conocía al Padre, y que Cristo mismo daba a conocer al Padre a quien Él quería. Por eso necesitamos, por medio de su Espíritu, recibir revelación, es decir, que se vaya corriendo el velo de nuestro corazón para que conozcamos en profundidad a Cristo y a su vez al Padre.
Por eso es tan importante vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Querido hermano, te animo para que en esta semana profundices tu compañerismo, tu amistad, tu relación con el Cristo vivo que está en tu corazón a través del Espíritu Santo, y le pidas que Él llene tu corazón, que Él llene tu vida, que Él te bautice nuevamente, porque esa es la llave de conocer a Dios y de poder tener libertad para escuchar su voz. Seguramente seguiremos profundizando en todo esto, pero que el Señor nos ayude a conocerlo más. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu obra. Gracias porque viniste a nosotros para dar a conocer al Padre. Como dice allí en Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y así fue, Señor. Tú has venido a dar a conocer al Padre. Y en esta mañana nosotros, tus hijos, abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Queremos conocerte más, queremos escuchar tu voz. Ven, Señor Jesús, derrama de tu Espíritu una vez más sobre cada uno de nosotros. Trae de ti, Señor, llena nuestro corazón, Señor. Padre Santo, que nuestros pensamientos se sujeten a la obediencia a Cristo, que todo nuestro ser esté inundado por tu Espíritu Santo, que traigas una vez más de tus gracias, de tus dones. Señor, trae libertad a nuestros corazones. Líbranos de toda atadura de incredulidad. Líbranos de toda atadura de argumentación. Líbranos de toda atadura de embotamiento. En el nombre de Jesús, resistimos al diablo y nos rendimos humildemente a ti para que nos llenes, para que tome nuestras vidas y nos hagas tuyo una vez más. Te ruego por mis hermanos, haz esto en cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor tiene mucho para nosotros. No nos quedemos en lo mucho o poco que conocemos, porque comparado con su grandeza, quiero decirte que conocemos muy poco del Señor. Abramos todo nuestro ser y con sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta semana, querido hermano, vengamos al Señor, vayamos a Él con sed. Quiero conocerte más. Lléname de tu Espíritu y te aseguro que el Señor lo hará. Dios te bendiga.